Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Esperemos que a esta hora del domingo ya muchos de nuestros compatriotas tengan que hacer así y a ver si se hace la luz, chicos, y que les pase lo que creo que nos va a pasar ahora. A ver, se va a hacer la luz. Esperemos que suceda eso y que esté sucediendo hoy en gran parte del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país y en las grandes urbes, por supuesto. Pero aquí siempre pasa lo mismo en nuestra Argentina, nadie se hace cargo absolutamente de nada. Todos le echan la culpa al otro, todos le echan la culpa al que estuvo antes. Podemos discutir la época de Alfonsín, cuando se planteó algunos cortes programados, pero los cortes programados, al menos usted sabía cuándo le iban a cortar la luz. Podemos discutir las privatizaciones del doctor Menem, si estuvieron bien o estuvieron mal. Desde mi óptica, algunas estuvieron bien, algunas no estuvieron tan bien, algunas quizás no se controlaron como se tendrían que controlar, pero este gobierno asumió hace 10 años y venía con un impulso de renovar muchas cosas en la política, fundamentalmente de recuperar las empresas que por derecho propio le corresponden al Estado, pero tampoco las controlaron. Le dieron millones, millones y millones de pesos, como el tema de los ferrocarriles, y nadie controló nada. Ahora la culpa la tiene el otro. Ahora algunos te dicen que en 2 años se soluciona, otros te dicen que hay que esperar 10, 15 años. Y lo más cómico y lo más doloroso es que hoy le tenemos que pedir energía, con todo respeto lo digo, prácticamente a lo que significa una provincia argentina, a Uruguay. Es realmente cómico. Bueno, rápidamente, porque tengo a un invitado de lujo con el que quiero desarrollar algunos temas muy importantes que pasan en la Argentina de hoy, pero 2 o 3 cositas puntuales. ¿Qué pasó en la interna del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? En realidad nada. Sí hubo problemas en algunos distritos, pero hubo un hecho que no trascendió. ¿Qué pasó en la Junta Electoral del PJ de la provincia de Buenos Aires 48 horas antes de las elecciones? Había hecho un acuerdo el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, con el sector de Sergio Massa para evitar en algunos distritos confusiones, peleas innecesarias. Un funcionario de menor rango, muy cercano al jefe de gabinete de ministros de la provincia, Alberto Pérez, se quiso hacer el guapo con un hombre con los años de trayectoria en la política y en el peronismo como Hugo Curto. Hugo Curto levantó el teléfono, lo llamó a Daniel Scioli y le dijo palabras más, palabras menos. ¿Quién es este mocoso insolente para venir a romper los acuerdos que hacemos los peronistas? Obviamente, ¿quién ganó la pulseada? No el funcionario de menor rango cercano a Alberto Pérez, sino el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto. Por otro lado, en primicia, esta es la última encuesta y entramos en el tema central del programa de hoy. Esta es la última encuesta exclusiva que le vamos a mostrar a ustedes. ¿A quién votaría la gente hoy? Porque algunos medios están diciendo que Massa está un poco como de perfil bajo, que no sale tanto, sigue trabajando, sigue armando, sigue con reuniones. Bueno, eso es lo que dice la encuesta hoy, de una de las consultoras más importantes del país, o de la única que no le erró en las últimas elecciones. Hoy el 39% de la gente dice que Massa es el próximo presidente de la Argentina, hoy. Scioli, 20 puntos, Macri 14 y Emer Wiener con 12 puntos. Esta es la última encuesta que seguramente en los próximos días ustedes la van a ver en distintos medios de comunicación. Y vamos a entrar en el tema de hoy. El atropello que está viendo a la justicia, a la independencia de poderes, es realmente increíble en la Argentina de hoy. Uno puede estar de acuerdo con los fallos judiciales o no, pero como siempre les digo, tenemos que empezar a ser un poco respetuosos de la justicia, por más que a veces los fallos no nos favorezcan. Yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, cuando se le dio por ganada una elección a un presidente como Bush, que en realidad la había perdido, pero los americanos acataron lo que dijo la justicia americana. Después de mucho tiempo, la realidad era que Bush había perdido, pero los americanos, ustedes saben que yo mucho no los quiero, respetaron lo que dijo la justicia. Hoy ustedes van a ver en unas imágenes recientes que vamos a mostrar a la Procuradora General, que realmente hace política. Gil Garbo no hace lo que tiene que hacer, que es defender a sus fiscales e impulsar a los mismos para que investiguen fundamentalmente lo que tiene que ver con la corrupción. Y hay muchos, algunos que ya se tuvieron que ir, pero hay muchos fiscales que por investigar están siendo cuestionados.
Uno es, sin dudas, José María Campagnoli, con el cual algunos medios que ya son demasiado alevosos como juegan a favor del gobierno, le están haciendo una campaña de desprestigio realmente impresentable, diciendo que cobra el 70% del sueldo estando suspendido. Tendrían que saber que el fiscal Campagnoli es un hombre que es viudo, que tiene 7 hijos, y que el único sustento económico es el que genera a través de su sueldo de la justicia, y que se dedica íntegramente a la justicia. No se dedica a trabajar por afuera en la profesión de abogado. Pero hay algunos medios que realmente dicen ser independientes, pero no lo demuestran. Y otro de los fiscales que también está siendo muy perseguido, que también da la casualidad que investiga hechos de corrupción, es el fiscal Marijuán, que ustedes también lo van a ver ahora en imagen. El atropello que está teniendo la justicia en la Argentina es realmente incomprensible. Para hablar de esto, para hablar de lo que está pasando también con estas tomas que hace la policía, si es legal, si no es legal, si es constitucional, si no es constitucional. Tengo el gusto de compartir un rato con el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Adolfo Vázquez. Gracias, doctor. Sé que no es de venir a la televisión, así que le hago un agradecimiento muy especial. No, usted se lo merece, Daniel. Bueno, doctor, no vamos a hablar de política porque me parece que no corresponde y además por su altura dentro de la justicia, llevarlo a ese terreno me parecería de falta de ética por parte del que lo está entrevistando. Pero sí de la justicia quiero hablar. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a la Argentina? Bueno, es que no se puede hablar de la justicia si no se habla también de la política. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado y como tal tiene su función propia, específica. Lamentablemente, nuestro país ha perdido el rumbo ya hace mucho tiempo. Y cuando una persona, un grupo de personas o una nación entera pierde el rumbo, en mi modesta opinión, lo mejor o lo que corresponde hacer es volver al inicio del camino y empezar a transitarlo de nuevo, porque de lo contrario vamos a pasarnos dando la vuelta en círculos viciosos y no vamos a encontrar el verdadero camino o la solución de los problemas. Esto ha pasado con la justicia, está pasando con la justicia y ha pasado con un montón de instituciones. Yo he integrado una corte que ha pasado, mejor dicho, he sido integrante del Poder Judicial, ¿no es cierto?, en todos los gobiernos desde que se instauró la democracia. O sea, mi primera designación fue como juez de primera instancia por el doctor Alfonsín. Después de haber perdido las elecciones, yo había trabajado políticamente al lado de Luder. Esto me parece, yo lo rescato siempre, porque cuando se le atribuye exclusivamente a Alfonsín la recuperación de la democracia, yo creo que se olvidan de una parte muy importante que fue lo que hizo el justicialismo, encabezado por un hombre de la talla de Luder, que no tenía nada que envidiarle a Alfonsín. A punto tal de que Alfonsín reconoce esto cuando le ofrece a Luder, ¿no es cierto?, que sea el primer presidente de la Corte de la Democracia, que Luder declina eso. O sea, eso parece que la gente lo olvida y entonces a mí me parece interesante esto rescatarlo. A partir de ahí empiezan una serie de situaciones en la Argentina. Veníamos saliendo de... Su teléfono, ¿no? No. Sí. Eso para que vean que esto es así. Lo apagamos y seguimos, no se haga problema. La situación era más o menos así. Veníamos de un proceso de un gobierno militar, de un gobierno de facto. Se siguió una suerte de transición, de pacificación que la inicia Alfonsín con las leyes de obediencia debida y punto final, y que prácticamente se había concluido este periodo
de pacificación con los indultos de Menem, equitativamente dados, ¿no es cierto?, tanto a el sector militar como al sector terrorista. Acá obviamente que hemos vivido un periodo de gran violencia, pero esa violencia no era solamente de un lado, esa violencia era múltiple, o por lo menos quedó fundamentalmente al final perfilada en dos bandos, que era el bando militar y el bando terrorista, los dos violentos. Uno más legítimo, otro menos legítimo, uno que quería conservar el poder, el otro que quería llegar al poder por medio de las armas. Pero estas cosas hoy parece que se olvidan. Este periodo de pacificación se había logrado y lamentablemente después vino esta cosa que yo no sé cómo aparece así de golpe, donde se declara la nulidad de todo eso, de ese plexo normativo que había llevado a esta pacificación, y bajo la pseudo cobertura de derechos humanos, llegamos a esta situación actual. Esto es difícil de explicarlo, pero se empezaron destruyendo instituciones. Yo creo que uno de los errores más grandes que pudo haber cometido el gobierno de Menem, que tuvo muchos aciertos, uno de ellos el más importante, de haber terminado con haber logrado la pacificación, fue tal vez la reforma de la Constitución. Y ahí viene su pregunta con respecto a la justicia. Para mí esa reforma de la Constitución fue errónea, totalmente, y estamos hoy pagando las consecuencias. Innecesariamente se puso un tercer senador, innecesariamente se puso un Consejo de la Magistratura, innecesariamente se llamó a la ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma. Parece que estuviéramos otra vez en una ciudad de medioevo. La Constitución argentina dice que nuestra nación tiene para su denominación varias. Una de ellas es Provincias Unidas. Exacto. No dice Provincias Unidas y Ciudades Autónomas. Dice que tiene tres poderes. Ahora resulta que tenemos el poder, por ejemplo, que usted está hablando, el poder del fiscal, ¿no es cierto? Es un extrapoder, que a su vez se divide en dos subpoderes, que es el poder de la defensa y el poder de la acusación, que sería la fiscalía y los defensores públicos. Tenemos también otros extrapoderes, ¿no es cierto? La Auditoría General de la Nación, no sé, todos estos organismos que vienen a sustituir y vienen a crear una burocracia y a llevarnos a esta suerte de anarquía que hoy vive el país. Hoy prácticamente no se sabe quién manda en el país. Y como dicen los antiguos, ¿no es cierto? Cuando todos mandan, nadie manda. Y cuando nadie manda, es la anarquía. Ahora, cuando usted ve a la procuradora, más allá que usted tiene una posición muy clara por lo que me acaba de decir, pero cuando ve que aquella que tiene que respaldar a los fiscales, incentivarlos y decirle van por el buen camino, investiguen la corrupción, que es un mal que tiene la Argentina desde hace mucho tiempo, y termina pasando lo que pasa con Marijuán, por ejemplo, que últimamente no se lo ven los medios, pero sabemos que está un poco contra las cuerdas porque está investigando algunas cosas. Cuando ve el caso que pasa con el fiscal Campagnoli, ¿qué le viene a la cabeza a un hombre de la justicia de toda la vida? Pero, porque usted me imagino que habrá arrancado cosiendo los expedientes, caminando las escaleras. No, yo entré de juez directamente. De juez de primera instancia, nombrado, propuesto por el doctor Alfonsín, después fui presidente de la Cámara Federal y después fui ministro de la Corte Suprema durante 9 años. En total estuve 20 años en la justicia. Tengo 20 años previos como abogado, como administrativista. Pero ese tema lo conoce bien, cómo se cosen los expedientes y todo. Sí, obviamente.
pero no entré haciendo una carrera casi los clientes, no me quiero atribuir méritos que no me corresponden. Acá el problema está dado en esto, ¿no es cierto? Yo creo que el Consejo de la Magistratura ha sido un error tremendo. La Constitución del 53, que está hecha sobre la base de la Constitución de Filadelfia, adoptó un sistema de los filósofos y de los grandes pensadores de aquel entonces, Rousseau, Montesquieu, Locke, y de ahí prácticamente se proyectó a todo el continente. Aquí el Poder Judicial es un poder, por eso yo le dije que no se podía hablar del Poder Judicial si no se hablaba de política, si no se hablaba de poder. En Europa, de aquella época, el Poder Judicial no era un Poder Judicial, ¿no es cierto? Por ejemplo, había una gran desconfianza y por eso, por ejemplo, en Francia no se permitió nunca la creación de este poder, ni en el resto del continente. En Europa, donde la justicia es, o era filosóficamente sigue siendo, un servicio más como es la salud, la educación y demás, el Consejo de la Magistratura tal vez le dio cierta cobertura a ese servicio de justicia. Pero acá, donde era un poder, directamente le quita cobertura. Y hoy tenemos un Consejo de la Magistratura, que usted sabe que está integrado por 4 diputados, por 4 senadores, por un representante del Poder Ejecutivo. Esto lo dije antes que saliera la ley del Consejo de la Magistratura, y lo escribí, y se publicó. O sea que yo no estoy diciendo ninguna cosa nueva. Yo dije que esto que iban a hacer era un disparate. Se lo dije en su momento al ministro de Justicia, lo dije en los medios, lo dije en las publicaciones especializadas. Ahí están escritos, ahí está el testimonio de todo esto. Le estoy hablando de mucho antes de que salieran a implementar esto. Y así se siguieron haciendo un montón de cosas que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si la Constitución desde 1853 nos está hablando de que tenemos que tener un juicio de jurado, ¿no es cierto? Posiblemente, cuando teníamos el juez de sentencia, no estábamos con el juicio de jurado. Era el famoso, que decía Oderigo, la famosa discusión de verba versus tinta, ¿no? Palabra versus tinta. Bueno, pero se salió del juez de sentencia y se fue a un tribunal colegiado que son 3 jueces de sentencia. Con lo cual, antes, con esos 3 jueces estábamos sacando 3 sentencias simultáneamente, ahora sacamos una y menos, porque a veces hasta que se ponen de acuerdo y consiguen la mayoría, demora mucho más que de otra manera. Entonces, o vamos al juicio de jurado, o sea, la justicia es una cosa muy débil, no quise decir eso, es débil porque no tiene ni, como dijo Madison en su momento, no tiene ni la espada ni la bolsa. Pero yo quise decir otra cosa, es muy delicada, es un organismo de relojería que antes de hacer un cambio, ¿no es cierto?, tiene que estar bien probado, bien ajustado y demás. Y acá estamos improvisando constantemente. Ahora, doctor, ¿no? usted ve... Constantemente. Y entonces ahora vienen estas cosas. Hoy, con esto que yo le estoy diciendo, y disculpe, con eso termino, No, por favor. ¿no es cierto?, con el Consejo de la Magistratura, usted ve que lo único que están haciendo los grupos de presión están tratando de ver quién tiene más poder a través del Consejo, porque también es una caja, ¿no es cierto? Se creó un organismo burocrático ahí que lleva una fortuna, que antes se llevaba con un administrador y 3 o 4 empleados del Poder Judicial, toda la administración. Hoy tenemos una infraestructura infernal, tenemos los presupuestos divididos, que no sabemos cuál es el presupuesto de la justicia. Fíjese que cuando llegamos al año 83 y el país entra en esta etapa democrática, ¿no es cierto?, teníamos un presupuesto del Poder Judicial. Hoy tiene un presupuesto que es de la Corte, exclusivamente de la Corte Suprema y de su personal. Un presupuesto que es del Consejo de la Magistratura para el resto de los jueces. Un presupuesto que es del Ministerio de Defensa. Un presupuesto que es del Ministerio de Acusación, o sea, de los fiscales. Y aparte, como si esto fuera poco, la ciudad de Buenos Aires, como ahora ciudad autónoma, también sacó una nueva justicia. Entonces, esto es un marasmo que es un despilfarro de plata. Se ha llevado una burocratización tremenda de la justicia o del Poder Judicial, y hoy, como yo le dije, cuando todos mandan, nadie manda. Y además tenemos una corte que después tiene que ir a mendigar al Poder Ejecutivo para que le habiliten el dinero para poder pagar los empleados. Siempre el Poder Judicial, como yo le dije, no maneja la bolsa,
Siempre el Poder Judicial depende del presupuesto de la Nación, Claro. esto es obvio, ¿no? Pero en todos los gobiernos. Pero hay maneras y maneras, ¿no? No, en todos Me los parece gobiernos. que en este caso a veces son muy condicionados los jueces de la Corte. No sé si están así, pero bueno, lo que yo veo es que esto realmente está muy desorganizado, está muy anarquizado, y esto pasa en todos los otros órdenes. Usted estaba hablando hoy, por ejemplo, de los servicios públicos, y, Claro. y pasa lo mismo. ¿Qué pasa con los ferrocarriles? Porque sé que ese tema a usted lo apasiona y lo conoce bien. Sí, yo antes de estar justamente de uno de los trabajos más importantes que tuve, como abogado, yo fui el jefe de abogados de todos los ferrocarriles, ¿no? Incluso la ley de ferrocarriles actualmente vigente aún, que tiene más de 40 años, la redacté yo en su momento. Los reglamentos por los que se rige las contrataciones y demás. Lo que pasa es que se destruyeron los ferrocarriles. Los ferrocarriles, por ejemplo, es el ejemplo de una mala privatización, no de una... Yo no estoy en contra de la privatización, lo que estoy en contra de las malas privatizaciones. Claro. ¿No es cierto? Acá había que haber tomado, por ejemplo, el modelo de Estados Unidos, donde se trabaja con empresas mixtas y usted déjele la gerenciación al particular, pero bien controlado. No como ahora que a los particulares se les da plata por medio de subsidios para que inviertan en el transporte, ¿no es cierto? Y bueno, esa plata se habla, yo no tengo pruebas, de que muchas veces retorna en grandes proporciones a los funcionarios y la otra parte se la quedan los empresarios y la invierten en el exterior. Además, lo más cómico, doctor, cada vez tenemos menos trenes, menos vías y gastamos más plata en subsidios. Pero escúcheme, es lo que no cosa, se entiende. es una cosa de loco. Óigame una cosa, yo por ejemplo, cuando estaba en ferrocarriles recuerdo, ¿no es cierto?, estuve viendo últimamente por televisión los problemas que hay de agua en Formosa y demás. Pero los ferrocarriles en aquella época eran deficitarios, ¿no es cierto?, pero cumplían una función social a veces, no solamente comercial o solamente económica. Por ejemplo, en Formosa teníamos el ramal que iba de Embarcación a Formosa, que ese era un ramal que era prácticamente el tren aguatero, llevaba agua exclusivamente a todos y cada uno de los pueblos. Hoy la gente de Formosa vi que estaban haciendo colectas hasta en Estados Unidos para mandarle agua. Esto es un disparate. Estas son funciones sociales que tiene. Se quejaban de que Ferrocarriles tenía un déficit presupuestario que equivalía a $1 millón por día. Ferrocarriles tenía ese déficit, en efecto, yo eso se lo garantizo, pero era de $1 millón diario. Y tenía 135.000 agentes trabajando. Y aparte le daba de trabajar a las empresas que eran 135.000 directos. Porque aparte le daba de trabajar a las empresas que fabricaban vagones, que reparaban vagones, incluso fabricaciones militares. Teníamos aquí la empresa más importante de toda América o de Latinoamérica que fabricaba la locomotora, Masterfer, que era una subsidiaria de FIA en Córdoba. De ahí salían las locomotoras, no solamente para Argentina, se le vendían locomotoras a toda Sudamérica. Bueno, y otras cosas, ¿no? Y también en la industria. Perdón, lo que usted decía, el tema social, la cantidad de pueblos que han desaparecido en la Argentina, y un tema fundamental, la comunicación. Hoy no hay correos, sucursales de correo en la mayoría de los pueblos del interior porque el ferrocarril... Usted acaba de decirlo, porque ese rol. El tema de los pueblos es un tema gravísimo, Sí, usted acaba de decirlo, pero hay otro tema terrible. más grave, que es la infraestructura de transporte, ¿no es cierto? Se quiso sustituir al ferrocarril por el camión, pero al camión tampoco se le dio las suficientes rutas. Y el camión no lo puede sustituir, es más caro, crea mucho más polución, mientras que el mundo entero avanza hacia la recreación del sistema ferroviario, ¿no es cierto? Aquí nosotros lo hemos destruido. Yo no voy a entrar a juzgar la privatización, porque eso ya fue un tiempo pasado, como usted acaba de decir, pasaron después 15 años, pero el control posterior de esa privatización, yo quisiera saber cómo se hizo. Yo de eso no lo conozco, la verdad, pero me gustaría conocerlo. Doctor, para ir terminando, como hombre de la justicia, y que conoce en profundidad, a las policías,
¿Qué pasó con las policías en la República Argentina? ¿Está bien lo que hicieron? ¿Está No, mal? es un disparate. Es lo mismo disparate. que es un disparate. Es lo mismo que yo le decía recién de los problemas que pasaron con con esto de tirar abajo la pacificación nacional, incluso lo peor, no solamente tiraron abajo la pacificación nacional, sino que llevaron al país a la inseguridad jurídica, porque cosas que ya estaban juzgadas, que tenían cosas juzgadas judicial y que se habían declarado que eran constitucionales, como la ley de obediencia debida, la ley de punto final, y los indultos, que nosotros habíamos declarado que eran inconstitucionales, después resulta de que lo declaran inconstitucional. Entonces, ¿quién puede creer en un fallo de la justicia o en la seguridad? Usted no puede, por una ley, declarar la nulidad de otras leyes. Usted una ley, ¿no es cierto?, puede derogarla, puede modificarla, ¿no es cierto?, puede cambiarla, pero no la puede declarar nula. Los efectos de esa ley están cumplidos. Eso tienen derechos adquiridos. Esto es lo que se llama derecho de propiedad. Porque el derecho de propiedad no es solamente la propiedad de un departamento o de un coche o de un sillón, ¿no es cierto? El derecho de propiedad abarca la totalidad de los derechos adquiridos. Y los derechos adquiridos ya estaban cumplidos. Si había que indemnizar, si estuvo mal o estuvo mal, pero aparte. Se tiraron abajo siglos, esto lo dije yo en el fallo de Arancibia Clavel, que fue el último que me tocó intervenir estando en la Corte. Se tiraron siglos de avance de la civilización, siglos o milenios de años, ¿no? Siempre en materia de derecho penal se aplica la ley penal más benigna. En materia de derecho penal no puede haber leyes penales retroactivas. Y acá estamos aplicando de nuevo leyes retroactivas, tirando abajo la cosa juzgada judicial. Esto se ha hecho y se está haciendo hoy mismo. Doctor, me quedan 15 segundos. Diga. ¿Le ve salida a la Argentina? Bueno, todo país tiene salida, ningún país se suicida, ¿no? Todo país tiene salida. Tiene que tener salida, ¿cómo no va a tener salida? Lo que pasa es que hay que volver, como le dije hace un rato, ¿no es cierto?, a la senda correcta. O sea, hay muchas cosas que va a haber que empezarlas de nuevo. Nosotros, usted me estaba hablando en energía. Yo recuerdo que sobre fines del siglo pasado, ¿no es cierto?, sobre los años 90 y tanto, y cuando viene de la Rúa, estábamos exportando energía. Le vendíamos energía a Chile, que después tuvo el primer conflicto Kirchner con los chilenos cuando le cortó el gas. Le vendíamos gas a Uruguay, le vendíamos gas a Paraguay, le vendíamos gas incluso a Brasil, principalmente a San Pablo, que San Pablo tiene el polo industrial más grande de todo Brasil. El Producto Bruto Industrial de San Pablo solo es la totalidad del Producto Bruto Industrial argentino. La totalidad, San Pablo solo. Se vendía todo ese gas. Nosotros teníamos un superávit de energía. ¿Hoy qué tenemos? La misma cantidad de déficit. ¿Qué pasó en el medio? Yo no entiendo que esto se pueda justificar con que haya habido un crecimiento económico, porque si hubo un crecimiento económico, tuvo que haber crecido también en la misma proporción la energía. Un gustazo, doctor. Muchas gracias. Usted se lo merece. Señores, esto fue La Voz de Todos a Todos. Muy feliz Nochebuena, la mejor Navidad. Hasta dentro de 7 días. Gracias.